Bienvenidos de nuevo al taller de inteligencia emocional. Hoy os vamos a hablar de las emociones secundarias. ¿Recordáis que os hablé ya de las emociones primarias? Aquellas emociones que eran reales, sinceras, genuinas, espontáneas. Y las secundarias eran las que escudan a las primarias. Son sentimientos que realmente no estás sintiendo. La base es la primaria y el secundario es como una máscara, como una protección para que la emoción primaria no se pueda ver. Por ejemplo, una persona que no quiere mostrarse vulnerable ni triste y entonces se muestra muy como enfadado, ¿no? Y realmente es porque no acepta su tristeza. Pues la emoción secundaria sería el enfado, porque está ocultando a la base de la raíz de lo que es la emoción primaria, que es la tristeza. Emociones secundarias. Las emociones secundarias son un tipo de emoción que responden a un sentimiento o pensamiento más primario. Resultan problemáticas porque a menudo ocultan lo que estás sintiendo en realidad. Por ejemplo, te puedes sentir muy deprimido, pero esa depresión puede estar, de hecho, encubriendo un sentimiento de enfado. Digo que estoy triste, pero en realidad me siento muy enfadado. Es posible que estés resentido con alguien, que te sientas muy enfadado, pero en realidad te cuesta admitirlo y no lo expresas. Si no eres muy consciente de tus sentimientos centrales, resulta muy sencillo que estos sentimientos centrales se conviertan en sentimientos secundarios. Los sentimientos centrales de tristeza muchas veces se ocultan con el enfado. Yo me siento triste por algo y en vez de expresarlo tal cual, me enfado. El miedo central o primario puede ocultarse bajo la frialdad. Que yo tengo mucho miedo a que me pase algo y me siento muy fría, por ejemplo, me expreso de forma muy fría. Por ejemplo, un médico, que hay gente que dice que los médicos son muy fríos, muchos, ¿no? O que tienen poca empatía. A lo mejor ven en su día a día mucha gente que muere y se acostumbran, ¿no? O ven casos muy fuertes. Pues a lo mejor tienen miedo a hacer algo mal y tienen miedo a fastidiarla en una operación quirúrgica. Y entonces, en vez de expresar ese miedo, lo transforman, lo expresan a través de una frialdad. Y los celos centrales y primarios pueden encubrirse con el enfado. Es decir, yo hoy, por ejemplo, me enfado mucho con mi pareja, es que eres un gilipollas, tal, y en el fondo es porque estoy sintiendo unos celos y en vez de decir, mira, me siento celosa porque has mirado a esa chica y me siento insegura porque a lo mejor no tengo una buena autoestima y tal, en vez de hablarlo de forma sincera y con el corazón abierto, te empiezas a enfadar y no sabes ni por qué, ni lo sabes tú ni lo sabe tu pareja. A veces tienes sentimientos acerca de otros sentimientos. Puede que te asuste tu enfado, es decir, estás enfadado y de la rabia que sientes te da miedo tu propio enfado. Tu propio enfado te asusta. Por ejemplo, también puede que te avergüences de tu miedo. En vez de decir, mira, estoy acojonada, pues tienes vergüenza de admitirlo. Y que te enfades por tu debilidad. El mismo ejemplo que os he puesto del macho menos Superwoman. En vez de aceptar que soy vulnerable como ser humano que soy, pues me enfado y digo, no puedo sentirme débil, yo tengo que estar fuerte ahí. Estos sentimientos son secundarios a tus sentimientos centrales más primarios. Puede resultar difícil separar los sentimientos centrales de los sentimientos secundarios relacionados con ellos, pero es importante diferenciar los sentimientos primarios y secundarios, de modo que uno puede identificar sus emociones centrales, para que los secundarios no nublen a los primarios. Descubrir lo que sientes requiere mucha conexión contigo mismo y mucha práctica, así que con el tiempo poco a poco lo conseguiréis. Ahora os voy a poner ejemplos de emociones secundarias. Primero os hablaré de la tristeza como emoción secundaria, luego del enfado como emoción secundaria y por último miedo y ansiedad como emoción secundaria. La tristeza como emoción secundaria. Por ejemplo, yo hoy pues me siento triste, muy desanimada, estoy desesperada porque mi pareja nunca me escucha. Y bueno, es que a mí las relaciones nunca me funcionan y es que ya no hay nada que hacer aquí. Es que nunca me escuchan y mis necesidades pues siempre quedan en segundo plano. Me siento muy triste. Este es un tipo de tristeza y de resignación depresiva que surge de sentir que tu enfado no está escuchado. O sea, tú en el fondo estás harto probablemente de que nadie te haga caso, de estar ahí haciendo todo por los demás, mirando siempre a los demás y en vez de enfadarte, de expresar tu enfado tal y como lo estás sintiendo, empiezas a enmascararlo como con un tipo de tristeza, de depresión, de victimismo. Es que nadie me escucha, es que estoy muy desanimada, ¿sabes? Esta resignación depresiva surge de sentir que tu enfado no será escuchado, que no será válido o que no tendrá ninguna repercusión o si la tiene será para mal. Es decir, si estás ocultando tu enfado y la estás enmascarando con la tristeza,
es porque seguramente sientes que tu enfado no va a servir para nada. En cambio, crees que con la tristeza vas a conseguir más lo que quieres que con tu emoción primaria. Aquí la tristeza es una respuesta al sentimiento subyacente de enfado y a la vez sirve para enmascarar. Enfado como emoción secundaria. Vamos a hablar de que estás expresando enfado cuando realmente no lo sientes así. Vale, digamos que viene tu novio de casa y bueno, y él te dice que siempre está muy atento contigo, que te quiere mucho y que lo hace todo por ti, ¿no? Y ahora mismo te está contando que ha tenido un mal día y que en su trabajo y que no se siente bien, ¿vale? Y tú al momento empiezas a hablar de la ansiedad que te produce una reunión que vas a tener mañana en el trabajo. Entonces él te exige que le cuides y que necesitas un abrazo. Y tú le pides disculpa, pero en el fondo te estás enfadando con él, porque sientes que él es muy crítico y exigente. Aquí los dos están enfadados, porque los dos están pidiendo de alguna manera atención y cariño, pero se están expresando ese enfado secundario cuando realmente las emociones primarias subyacentes son el dolor y la impotencia. Los dos ambos sienten un enfado que es secundario. Los sentimientos primarios de dolor e impotencia. Él necesita consuelo y siente que no es importante para ella. Y ella se siente asustada, criticada y rechazada. Y en vez de decirlo así, yo necesito consuelo de ti y siento que no soy importante para ti, o yo me siento asustada, me siento criticada y tengo miedo y me siento rechazada, lo enmascaran como una emoción secundaria de enfado. Y se ponen ahí a gritar, tal, no haces ni puto caso, yo tampoco, tú tampoco a mí, tal, y se empiezan a enfadar. Ahora, por último, miedo y ansiedad como emociones secundarias. La máscara es el miedo, pero realmente está sintiendo otra cosa. Digamos que tengo miedo a hablar con mi colega de trabajo, porque no ha sido honesto con el jefe al contarle algo que ha ocurrido. Y eres tú quien ha salido mal parado. Y claro, esto es muy injusto, ¿verdad? Por lo tanto, realmente lo más normal, lo más primario es que sientas enfado. Pero teme expresar con él estos sentimientos de enfado por si pierde su amistad. Y entonces le saluda con una sonrisa falsa. O sea, le está ocultando su enfado con otra emoción que es la alegría o la falsedad. Los sentimientos secundarios de miedo o ansiedad emergen cuando estás inseguro o ansioso por la posibilidad de que tus sentimientos centrales de enfado, tristeza o debilidad puedan dañar tus relaciones con otras personas. Así que tratas de evitar sentirlos. Es decir, esta persona se siente enfadada, sobre todo. Entonces, en vez de expresarlo así, aquí que lo expresa con miedo o ansiedad, ¿vale? O sea, los sentimientos secundarios de miedo o ansiedad emergen cuando te sientes inseguro o ansioso, porque tus sentimientos de enfado, de tristeza y debilidad pueden dañar tus relaciones con las personas. O sea, si tú te enfadas con alguien, tienes miedo a que esa relación se dañe, por lo tanto, lo expresas con una máscara que sería un miedo, con expresión de miedo o ansiedad. Ay, es que tengo mucho miedo, es que tengo mucha ansiedad. En vez de decir, oye, eres un capullo, obviamente así no hablamos los psicólogos, ¿vale? Pero esto queda aquí para que lo entendamos más fácil. En vez de decir, eres un capullo que me has ido al jefe y le has hablado mal de mí y me parece fatal y esto es muy injusto y tal. En vez de mostrarles enfado de una manera adecuada, no así, de una manera asertiva, lo ocultas bajo la inseguridad o la ansiedad, etcétera. Pues hasta aquí las emociones secundarias, aquellas máscaras que nos ponemos porque evitamos lo más primario de nosotros. Muchas gracias, dale a un like, suscríbete y hasta la próxima.